Algunas de las personas dicen que es la persona más bella del mundo, pero si no estás de acuerdo, al menos Elizabeth Taylor es una de las leyendas de Hollywood más emblemáticas de todos los tiempos, con una carrera que abarcó casi 5 décadas. Pronto aprenderás que Liz Taylor coleccionó papeles, joyas e incluso, escandalosamente, esposo, pues tuvo muchos, y aún ni siquiera se sabe a qué edad se casó por primera vez. Así que siéntate, relájate y disfruta de este documental inédito de cómo vivió Elizabeth Taylor, Liz Taylor. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Elizabeth Taylor nació un 27 de febrero del año 1932 en Londres, producto del matrimonio de los estadounidenses Francis Taylor, un comerciante de artes, y Sarah Southern, una actriz de teatro retirada. Taylor y su hermano mayor tuvieron una educación privilegiada, especialmente porque el círculo social de sus padres incluía artistas y políticos de gran renombre. A la edad de 3 años, Taylor comenzó a montar a caballos, una habilidad que beneficiaría los inicios de su carrera como actriz. El inicio de la Segunda Guerra Mundial obligó a los Taylors a mudarse a los Estados Unidos en 1939 y finalmente se establecieron en Beverly Hills, California. Luego de que el padre de Taylor pudo abrir una nueva galería de arte en Los Ángeles. Alrededor de la edad de 9 años, Taylor fue animada a hacer una audición para películas, principalmente debido a sus fascinantes ojos, que eran un famoso color, violeta oscuro, completado por un conjunto de pestañas dobles causadas debido a una mutación genética. Elizabeth Taylor tuvo un pequeño papel en Hay un nacido cada minuto de 1942, pero los productores no pensaron que fuera comparable a sus contemporáneas como Shirley Temple o Judy Garland. La infame directora de casting de Universal dijo: "La niña no tiene nada, sus ojos son demasiado viejos, no tiene la cara de una niña sino de una mujer mayor". MGM le dio a Taylor otra oportunidad y la lanzó en Lassie Come Home de 1943, después de lo cual se le otorgó un contrato de 7 años. La primera gran oportunidad de Elizabeth Taylor llegó a la edad de 12 años, cuando fue elegida para el papel principal de National Velvet de 1944. Desde 1937, MGM había buscado incansablemente a una joven actriz con acento británico que podía montar a caballo. Después de haber pasado su infancia en Londres, donde comenzó a montar a caballo, la recién firmada Elizabeth Taylor finalmente cumplió todos los requisitos. Sin embargo, los productores todavía pensaban que Taylor era un poco corta para el papel, por lo que pusieron la filmación de National Velvet, pero permitirle a ella crecer un poco más. Taylor pasó el tiempo extra trabajando en sus habilidades de montar a caballo. Este fue solo el primer paso en el camino de crecer demasiado rápido. National Velvet se convirtió en un éxito de taquilla y marcó el inicio oficial de la carrera de Elizabeth Taylor. Sin embargo, sus obligaciones contractuales con MGM le dieron al estudio el control sobre muchos aspectos de su vida. Ella diría años más tarde en su vida que su infancia terminó una vez que se convirtió en estrella de cine. Y lo dijo: "Me usaron desde el día en que era una niña, me utilizó el estudio. MGM quería desaparecer el cabello negro de Taylor y también cambiarle el nombre a Virginia, y también sus cejas en la forma delgada que se popularizó en los años 30. Todo lo que Taylor y sus padres pudieron rechazar con éxito en ese momento".
Cuando cumplió 15 años en el año 1947, MGM ya había preparado a Elizabeth Taylor para que se convirtiera en la estrella que era. Fue representada públicamente desde una perspectiva más madura a medida que el poder de su atracción se hacía más fuerte. MGM tuvo una cita con el campeón de fútbol Glenn Davis y se comprometió brevemente a los 17 años con William Powell Jr. Incluso Howard Hawks se ofreció a construirle un estudio de cine y dar a sus padres una suma de dinero de 6 cifras si ella accedía a casarse con él. ¿Puedes creerlo? En el año 1964, Taylor dijo: solo tenía 2 formas de huir de todo: ve a la universidad o cásate. De esas 2 opciones, Taylor eligió el matrimonio. Se casó a los 18 años de edad. Taylor se casó con el heredero de Hotel Conrad, Nicky Hilton Jr., en mayo de 1950, debido a que MGM financió y organizó todos los preparativos para la boda. Se convirtió en un gran evento mediático cuando 3.000 fanáticos salieron a las calles fuera de la iglesia. El pastor en Beverly Hills las casó. El primer matrimonio de Taylor solo duraría 9 meses. Semanas después del matrimonio, Taylor se dio cuenta de que había cometido un error después de descubrir que no solo ella y Hilton tenían poco en común, sino que también era un alcohólico. A Taylor se le concedió el divorcio el siguiente enero de 1951. No se vio afectada por la pérdida de su primer marido, pero la pérdida de otro la desgarraría años después. A pesar de la mala publicidad que se derivó de su primer matrimonio de corta vida y su posterior divorcio, Elizabeth Taylor le resultó fácil la transición a roles adultos, lo cual fue fácil para muchos actores infantiles de esa época. Tenía solo 16 años cuando filmó Conspirator, en la que interpretó a una mujer que sospecha que su marido es un espía soviético. Desde la edad de 18 años, Taylor continuó asumiendo roles de adulto, y MGM incluso usó su primer matrimonio para promocionar a Father of the Bride en la década de los años 50, que en ese momento era un éxito de 6 millones en taquilla. A Place in the Sun de 1951 fue la segunda película aclamada por la crítica de Taylor en ese momento, en la que la propia actriz dijo que actuaba por primera vez en lugar de ser ella misma. Elizabeth Taylor conoció al actor británico Michael Wilding mientras filmaba Conspirator. Comenzaron una relación después de que Taylor estaba en Londres para filmar la película histórica Ivanhoe. Wilding era 20 años mayor que Taylor, pero continuaron la relación por diferentes motivos, mientras que Wilding pensó que la relación beneficiaría su carrera en Hollywood, y Taylor pensaba que su increíble diferencia de edad ofrecía la misma calma y seguridad de una amistad. Los 2 actores se casaron en febrero del año 1952 y finalmente tuvieron 2 hijos juntos. Comenzaron a separarse a lo largo de su matrimonio, que terminó en divorcio en el 57. El contrato inicial de Taylor con MGM finalizó en 1953 y, a pesar de querer roles más interesantes de los que le dio el estudio, decidió renunciar a un contrato de 7 años con ellos en 1952 debido a la necesidad financiera. En ese momento, Taylor estaba embarazada de su primer hijo con el entonces esposo Michael Wilding. Bajo su nuevo contrato, Taylor recibió un pago de $4,700 por semana, mientras que MGM financió un préstamo para una casa y le ofreció a Wilding un contrato de 3 años. A pesar de estos beneficios de renunciar, el nuevo contrato solo obligó a MGM a tener más control sobre la vida de Taylor. Las siguientes películas de Taylor incluyeron Rhapsodia, Elephant and Wild, La última vez que vi París y The Beaufort Contessa. Estaba en medio de filmar otra película cuando tuvo que lidiar con una pérdida impactante. Con el
el auge de la televisión a mediados de la década de los años 50, los estudios de cine comenzaron a centrarse más en la calidad de sus películas, en lugar de la velocidad a la que las producían. Desde el cambio, Taylor consiguió el papel principal en la película Jan de 1956, coprotagonizada por James Dean y Rock Hudson. Taylor fue elogiada por su actuación en la película, que sentó un precedente para su proyecto posterior, El Condado de Roundtree, en 1957, que se hizo con la intención de ser el próximo Gone with the Wind. Aunque la película sí fue un fracaso, Taylor obtuvo su primera nominación al Oscar como mejor actriz. Después de filmar El Condado de Roundtree, Elizabeth Taylor se casó con su tercer marido, el productor Mike Todd, en febrero del 57. Tendrían una hija juntos, pero el matrimonio no duraría mucho, y otra vez, no por un divorcio. En marzo del 58, Todd partió en un accidente aéreo en Nuevo México. Se convirtió en un momento difícil para Taylor, quien ya llevaba 2 semanas filmando su próximo proyecto, Cat on Hunting Grove. A pesar de su dolor, Taylor se vio obligada a continuar trabajando debido a las demandas del estudio y la gran deuda que Todd dejó atrás. Taylor le dijo a Life en 1954 que esa película era definitivamente un punto alto en su carrera, a pesar de su devastación. Creo que de alguna manera me convertí en Maggie. Mike se fue al otro mundo apenas 2 semanas después de que empecé a trabajar en Cat, y creo que fui un poco en la curva con pena. Tuve la suerte de tener a alguien más para hacer. Cuando era Maggie, era la única vez que podía funcionar. Cuando decían corta, volvería a mi comerino, y no recuerdo mucho lo que hacía. No pude leer, no pude hablar, no podía comer siquiera. La mayoría de las veces solo miraba más o menos. Mike Todd fue uno de los 7 maridos de Taylor que ella realmente amó, pero probablemente no tanto como el que apareció un poco más tarde en el camino. Durante este tiempo, Elizabeth Taylor encontró consuelo en el mejor amigo de Mike Todd, el cantante Eddie Fisher. Sin embargo, la aflicción compartida condujo a un asunto extramatrimonial, ya que Fisher y su entonces esposa, la actriz Debbie Reynolds, era considerada, él y ella, los novios de Estados Unidos. En un instante, Taylor ya no era vista como una viuda afligida, y a cambio era vista como una demoledora de matrimonios. MGM aprovechó el escándalo de Taylor al promocionar a Cat sobre un techo de hojalata caliente, con un póster que mostraba a Taylor acostada seductoramente mientras estaba en lencería. La decisión de MGM de aprovechar la vida personal de Taylor para las ventas sentó un precedente para el resto de su carrera.